Bienvenidos una vez más a ¿Qué esperas para ser feliz con tu familia? Esa es la pregunta que estamos respondiendo y que estamos buscando sabiduría de parte de Dios para poder entenderla y para poder asumirla. Porque Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tu hogar sea feliz. Y estamos hablando de un programa espiritual. Esto no es un programa con estrategias humanas. Es la base de la experiencia espiritual. Luego, todas las estrategias humanas que vengan van a ser una bendición si tú estás poniendo en práctica estos principios en tu vida. Hemos venido aprendiendo que Jesús vino a esta tierra para enseñar felicidad, para recordarnos que hay que apartarnos del error que cometieron nuestros primeros padres, del error que se cometió en el cielo, aunque era una familia perfecta. Por eso nuestras familias es normal que tengan errores. Lo normal es que nos mantengamos en los errores. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que hemos aprendido hasta ahora. Hoy vamos a hablar sobre la transparencia, que tiene que ver con la siguiente bienaventuranza. Recuerden que el problema en el cielo, en la familia celestial, y el problema en la familia terrenal tuvo que ver con sabiduría. Se cambió la sabiduría de Dios por la sabiduría humana. Y hemos dicho hasta la saciedad que ese es nuestro problema hoy. Allí es donde está el principal problema. Que hemos cambiado la sabiduría de Dios por la sabiduría mía como papá o la de mis hijos por la propia. Porque eso les hemos enseñado. Así que allí está el problema, pero allí también está la solución. Por eso hemos recordado siempre al comenzar nuestras reflexiones, Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 10, donde el salmista nos dice a través de la inspiración: Hijo mío, Jehová da la sabiduría, y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Entonces entenderás la justicia. En Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 10, se nos dice que Dios está dispuesto a recordarnos su sabiduría, enseñarnos su sabiduría, y para que entonces entendamos la práctica de la justicia, porque recuerden que hay que aprender a practicar justicia, porque de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10, la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo es que los hijos del Dios practican justicia. Ya tú has aprendido a practicar justicia. Yo espero que en este momento de tu vida hayas tomado la decisión de practicar justicia y que estés siguiendo todos los pasos que Jesús enseñó para practicar justicia. Si lo estás haciendo, tú formas parte de la familia de Dios y tu familia va a formar parte de la familia de Dios. Porque la familia de Dios no formamos parte de la familia de Dios simplemente porque decimos que somos parte de la familia de Dios. Eso se demuestra, y se demuestra a través de la práctica de la justicia. Por eso fue que Jesús vino a enseñarnos a vivir su reino, a vivir el reino de Dios. Ese fue el único evangelio que Jesús predicó. Es el único evangelio que Jesús quiere que tú y yo vivamos. Es el único evangelio que Jesús quiere que tú y yo compartamos con los demás, porque esa es la base. Ese evangelio le va a dar sentido a la iglesia a la que pertenecemos. Ese evangelio le va a dar sentido a la doctrina a la que pertenecemos. Ese evangelio le va a dar sentido a nuestra vida, porque es la soberanía de Dios en nosotros y no nuestra propia soberanía. Hay que acabar con el yo, porque el yo es nuestro peor enemigo. El yo es la guerra más grande que tenemos que ganar. No podemos seguirnos dejando derrotar por el yo. El Espíritu de Dios está dispuesto a ayudarnos a derrotar el yo. Recuerden uno de los versículos bases también de esta semana, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Reino de Dios y su justicia. Qué hermoso es entender que el reino de Dios y la justicia de Dios están a mi alcance, que su amistad, su confianza hoy forman parte de mi vida. El sermón de la montaña se ha convertido entonces en la estrategia que Jesús ha presentado para que tú y yo podamos alcanzar esa justicia, la práctica de la justicia que tanto Dios quiere que se viva en nuestros hogares. Recuerden la forma rápida de practicar justicia. Primero, la presencia de Dios, su espíritu en vez de mi espíritu, pobre en espíritu. Segundo, llorar. Bienaventurados los que lloran. Pero no es el llanto, es simplemente lágrimas. El llanto de las lágrimas que son el resultado de lo que yo he hecho mal, de lo que el Espíritu Santo me muestra que está mal en mi vida y no en los demás. Porque cuando yo estoy en paz con Dios y vivo la maravilla del perdón, la maravilla del arrepentimiento y de la confesión que me genera el perdón de Dios, entonces estoy listo para aprender a escuchar su voz, para ser manso, para comunicarme con Él,
para dialogar con Él. Y todo eso mi familia lo está viendo. Y todos esos atributos de Dios están viniendo ahora a mi familia. En mi familia se vive el Espíritu del Señor. Ahora entonces en mi familia se va a poder vivir un espíritu de arrepentimiento, de reconocer que somos humanos, nos equivocamos. Pero una familia que entiende que en Dios se encuentra el perdón y que en papá y mamá, inclusive en los hijos, también se puede encontrar el perdón. Porque somos humanos y todos nos podemos equivocar. Qué maravilloso es saber entonces que la voz de Dios está dispuesta para ser escuchada y que yo puedo vivir en mansedumbre. Y que la mansedumbre me lleva a entender que no hay mejor amigo que Dios. La mansedumbre entonces me lleva a entender que no hay persona más grata para confiar que mi propio Dios. Y cuando yo confío de esa manera en Dios, y cuando mi amistad es tan fuerte con Dios, mi esposa y mis hijos van a confiar en mí. Mi esposa y mis hijos van a entender que yo soy su mejor amigo. ¿Acaso no es eso una de las cosas que tanto necesita nuestra familia? Práctica de la justicia es vivir la real amistad con Dios y la confianza con Él. Y en el tema anterior hablamos entonces sobre el primer resultado de la práctica de la justicia, que es la misericordia. Y dijimos que la misericordia es el amor que en dos áreas podemos practicar. La primera práctica del amor es hacia nuestro prójimo, hacia el que necesita. Hay que ser misericordiosos con los demás. Pero hay otra realidad. Yo no puedo ser misericordioso con los demás cuando yo no experimente el verdadero amor y la verdadera misericordia que vienen de Dios. Por eso, la expresión más poderosa de la misericordia es entender que Dios es misericordioso, que aunque Dios tiene razones para rechazarme, que aunque Dios tiene razones para señalarme lo que está mal en mí, que aunque Dios tiene razones para no perdonarme, hace todo lo contrario. Me muestra su amor y me dice, mira, tú te equivocaste, pero yo te perdono. Aunque no me pidas perdón, estoy dispuesto a perdonarte. Cuando yo tengo esa claridad en mi mente, entonces, ¿qué es lo que yo hago frente a mis errores? Yo sé que Dios está dispuesto a perdonarme y yo voy a Él en busca de su perdón. Cuando mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa sabe que que sus equivocaciones no son más grandes que mi amor, siempre van a estar conmigo. Y siempre van a entender que su casa, su hogar, es el lugar donde se vive el verdadero amor. Porque no hay rechazos, a pesar de las equivocaciones. Tampoco se patrocinan las equivocaciones. El amor está por encima de las equivocaciones y el espíritu de la misericordia está siempre dispuesto a perdonar, aunque no se pida perdón, a demostrar que el amor es más grande que el propio error. Eso fue lo que estudiamos hasta la ocasión anterior. Por eso ahora les invito para que hablemos un poquitito de la transparencia, del segundo principio resultado de tener hambre y sed de justicia, de practicar justicia, de formar parte de la familia de Dios. Cuando somos parte de la familia de Dios, entonces somos misericordiosos, asumimos esa naturaleza y eso se refleja en nuestro hogar. Es el primer lugar a donde se tiene que vivir. Y ahora se refleja este siguiente concepto, que es el que vamos a estudiar después de esta oración. Por favor, acompáñenme, inclinen su rostro. Señor, una vez más, te decimos que sin tu presencia y la de tu espíritu no podemos hacer nada ni aprender nada. Es cierto, nuestros hogares están en crisis, tienen problemas, pero nos alegra más que más allá de esas crisis está tu amor, está tu misericordia, está el poder que viene de lo alto para transformar nuestras familias a través de la transformación de nuestras vidas. Señor, danos la sabiduría de tu espíritu al hablar de esta bienaventuranza maravillosa. Esta bienaventuranza número 6, que nos recuerda cómo debe ser nuestra vida y cómo debe ser mostrada ante los demás, comenzando por los que viven bajo el mismo techo en el cual yo vivo. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vayan por favor conmigo al libro de Mateo, otra vez al capítulo 5 y en esta ocasión al versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Dice, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermosa promesa. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién no quiere ver a Dios? Ahora, cuando hablamos de ver a Dios, casi todos pensamos en cielos nuevos y tierra nueva, cuando Él venga con Jesús en la segunda venida de Jesús. Quiero decirles que ver a Dios es un privilegio que tenemos los seres humanos mucho antes que eso. Hoy podemos ver a Dios, lo podemos ver a través de la manera como Él trabaja en nuestras vidas, cómo me transforma, yo puedo ver a Dios.
Pero Dios necesita que además de la misericordia, que es resultado de la práctica de la justicia, yo entonces sea de limpio corazón. Porque a través de la limpieza de mi corazón, de la transparencia en mi vida, Dios se va a poder reflejar de una mejor manera. Permítame explicar un poquito más al respecto. Hay una situación que yo sé que la mayoría de nosotros hemos estudiado, para quienes no lo voy a ilustrar un poco, pero es una situación que se vivía en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús había una gran diferencia entre hacer y ser. La vida espiritual de la familia, aún en los tiempos de Jesús, como ahora en nuestros tiempos, tienen que ver con estas dos palabras: ser versus hacer, o hacer versus ser. Permítanme explicarles un poquito al respecto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando Jesús vino a esta tierra, las palabras más fuertes que salieron de la boca de Jesús, que no fueron insultos, pero sí fueron frases fuertes, salieron cuando Jesús tuvo que dirigirse a un grupo de personas específicas que se conocían como los fariseos o los sacerdotes de la época, los escribas, fariseos, los líderes religiosos de la época. Jesús fue muy fuerte con ellos. Jesús les decía, por ejemplo, hipócritas. Jesús llegó a decirles víboras. Jesús llegó a decirles sepulcros blanqueados. ¿Saben qué significa eso? El sepulcro donde está el muerto, el cadáver. Es decir, podridos. Fueron palabras duras, palabras fuertes. ¿Por qué Jesús fue tan fuerte con los escribas y los fariseos? ¿Qué tiene que ver eso con nuestras familias? Déjenme explicarles enseguida. Tiene que ver con lo siguiente. Los escribas y los fariseos se preocupaban por hacer cosas. Se preocupaban por cumplir con normas. Y creaban normas sobre normas, sobre normas, sobre normas. Muchas normas. Porque su pensamiento era: entre más yo obedezca a Dios, Dios más me ama. Así que el objetivo es obedecer. Ese fue su error. Ahora, no estoy diciendo que es un error obedecer, no. Estoy diciendo que fue el error de los escribas y los fariseos, porque su prioridad estaba en obedecer. Y lo único que a ellos les interesaba era cumplir con las cosas que habían que hacerse. Pero su preocupación por obedecer les cegó completamente de ver al propio Hijo de Dios al frente de ellos. Y lo perseguían, y lo querían matar, y lo querían destruir. Y eran los líderes religiosos. ¿Se imaginan la duplicidad de pensamiento? Por una parte, ellos decían: somos los cristianos, sigan nuestro ejemplo, somos los líderes religiosos. Enseñaban a la gente a obedecer, pero por otra parte, el propio Hijo de Dios no estaba complacido con su obediencia. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada nuestra obediencia. Porque la obediencia sin amor no sirve. La obediencia tiene que ser precedida por el amor. ¿Por qué seguir nosotros los seres humanos cayendo en el mismo error de los escribas y los fariseos? Ahora, cuando Jesús los enfrenta, ¿qué es lo que les dice Jesús a ellos? Ustedes están preocupados por cumplir y por cumplir. No se dan cuenta que yo estoy aquí frente a ustedes. Dejen de hacer y comiencen a ser cristianos, ser hijos de Dios, ser seres humanos que viven la práctica de la justicia. ¿Están conmigo? Quiero recordar la historia del joven rico. El joven rico había sido instruido. Él obedecía. De hecho, le dijo a Jesús: yo obedezco todos los mandamientos. Y entonces Jesús lo presiona un poco más. Y le dice: ¿estás dispuesto a vender todo lo que tienes y darlo a los pobres? Ve, véndelo y dale a los pobres. Y entonces ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se agachó y se fue. Porque lo único que había aprendido es a obedecer, a hacer cosas. Pero él no era un cristiano. No amaba a Dios. No amaba a Jesús. La palabra de Dios nos dice en esta sexta bienaventuranza que bienaventurados son los del limpio corazón. ¿Quién es el de limpio corazón? El de limpio corazón es el ser humano que no está preocupado por hacer cosas,
El de limpio corazón es el ser humano que no está dispuesto a mostrar qué tan bueno es, como los escribas y los fariseos. O como recuerdan la historia que estudiamos acá sobre el fariseo y el publicano. El fariseo, yo doy diezmos, yo hago esto, yo hago aquello. Cosas que sí hay que hacerlas, pero no para que los demás las vean, sino porque son el resultado de lo que Dios hace en mí, por lo que yo soy en mi encuentro con Él. Estamos hablando aquí entonces de un tema muy delicado y que es muy delicado en la familia. Se llama apariencias. ¿Saben? Tristemente, nuestros hogares descubren nuestras apariencias. Nuestros hogares hoy en día, nuestras familias descubren las máscaras que tenemos. Y no hay peor mensaje para nuestros hijos que mostrarnos ante ellos como los fariseos se mostraron ante Jesús. Por fuera, pura apariencia, pero por dentro, nada de encuentro con Dios. Miren, nosotros estamos muy preocupados, los seres humanos, especialmente los líderes religiosos, porque vemos que nuestros jóvenes abandonan las iglesias. Y hablo de todas las iglesias en general. Esta es una de las razones por las cuales los jóvenes están abandonando nuestras iglesias. No es porque en la iglesia no se cante la música que quieren, no es porque en la iglesia no se tengan los programas que quieren, no es simplemente porque en la iglesia no se haga lo que los jóvenes necesitan, aunque es importante tener a los jóvenes presentes en nuestras actividades y hacer lo que ellos más les llama la atención. Pero eso no es lo que marca la diferencia. Lo que está marcando la diferencia es que están cansados de ver hipocresía. Como Jesús se cansó de ver la hipocresía de los escribas y los fariseos de su época, nuestros hijos se han cansado de ver la hipocresía que hay en nosotros. Porque cuando vamos a la iglesia, el sábado, como acostumbramos, los que seguimos el concepto bíblico y vamos a la iglesia los sábados somos una apariencia de piedad. Hacemos lo que Dios dice, damos nuestros diezmos, guardamos el día de reposo, hacemos todo lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Pero cuando se oculta el sol, y cuando nos vamos a nuestras casas, ¿quiénes ven nuestros hijos que somos? ¿Quién está viendo tu hijo que eres tú? ¿Están viendo al mismo que tiene palabras hermosas en la iglesia, cuando habla, cuando da un testimonio, cuando ora? ¿O en la casa ven al gritón? En la casa ven al que habla con odio. Cuando en la casa escuchan palabras de maldición en vez de bendición. Cuando ven en la casa al que no aparenta, porque en la casa no se puede aparentar, y al que está dispuesto inclusive a señalar a los demás, lo ven en la casa peor que los que señalan. ¿Qué mensaje le está dando eso a nuestros hijos? Ahora, ¿cuándo yo soy transparente? ¿Cuándo yo no vivo esa hipocresía? ¿Cuándo yo no tengo esas máscaras? Cuando practico la justicia y cuando vivo la misericordia, la presencia de Dios en mi vida. Allí yo ahora estoy más preocupado no por hacer las cosas, sino estoy más preocupado por ser amigo de Dios. Allí es cuando yo soy de limpio corazón. Nuestros hogares necesitan ser un espacio donde se viva con limpieza de corazón. Que cuando yo mire a mis hijos vean que yo soy el mismo que va a la iglesia con ellos. No que a la iglesia con ellos va una persona fake, falsa. No. Va el padre de familia, que es el mismo en la iglesia como es en la casa. Transparente, que no oculta nada. Que se ha dedicado no simplemente a obedecer, sino que se ha dedicado a amar, se ha dedicado a ser un verdadero cristiano. Y entonces, como resultado del amor, obedece. No es que la obediencia no sea necesaria, sino que la obediencia ahora es el resultado del amor. Vayan conmigo a Santiago, al capítulo 3, el versículo 17 y 18. ¿Por qué hay tanta hipocresía en nuestros hogares? ¿Y por qué eso le está haciendo tanto daño a nuestros hijos? En Santiago, el capítulo 3, el versículo 17, por favor vayan conmigo a ese versículo, encontramos muy hermoso la manera como, o más bien, más que hermoso, claro, la manera como Santiago nos explica lo que está pasando. Dice, no es esta la sabiduría que viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Es decir, hay dos tipos de sabiduría, la que viene de lo alto y la que es humana. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, transparente. ¿Por qué entonces hay tanta hipocresía en nuestra casa? ¿Por qué nuestros hijos ven tanta hipocresía en el hogar? Que no nos lo dicen porque nos respetan, no por amor, sino por miedo. ¿Pero qué es lo que están viendo nuestros hijos en nuestra casa?
Los hijos ven, en la mayoría de nuestros hogares, no estoy diciendo que todos, y no pretendo juzgar tu hogar, pero lamentablemente en la mayoría de los hogares están viendo que la sabiduría que se vive es la humana. Y los resultados de la sabiduría humana, como aquí lo dice, es diabólica, es perversa, es mala. Pero la sabiduría que viene de Dios es pura, es transparente. Transparente completamente. En mi hogar, en tu hogar, ¿hay transparencia? Transparencia no significa perfección. No es que yo tengo que ser perfecto en mi hogar. Yo no puedo ser perfecto, yo soy humano, yo me equivoco. Pero mis equivocaciones me llevan a reconocer mi necesidad de Dios y mis hijos lo ven. Y con ellos las hablo. Y les pido perdón cuando me equivoco. Y admiran eso. Eso los fortalece. Y entienden que así hay que vivir la vida. Uno de los problemas que más daño le están haciendo a la sociedad actual es el problema financiero. Y permítame tomar un par de minutos rápido para hablar de la situación financiera. La situación financiera que hoy vivimos, el uso de las finanzas, de los recursos económicos, se ha convertido en una de las herramientas principales para mostrar disfraces o caretas, máscaras que no dejan ver nuestra realidad. ¿Por qué hay tantos problemas financieros hoy en casa? Primero, porque la situación financiera del mundo es difícil, es cierto. Pero hay otro elemento fundamental, y es que en nuestra casa, lamentablemente, hemos dado prioridad al aparentar lo que no siempre somos. Entonces, aunque yo podría manejar un vehículo un poco más viejito, pero que me dé el mismo servicio, o no, yo cómo voy a tener en mi casa un vehículo más viejito cuando mi vecino o mi hermano de iglesia tiene uno nuevo. Entonces, ¿qué hago? Puede ser que yo tenga que sacrificar hasta la comida, pero tengo que tener un carro que aparente lo que los demás son y lo aparente en mí. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Sacrifico las finanzas de mi hogar. O la casa tiene que lucir como luce la de los demás. No importa que las tarjetas de crédito estén al tope. ¿Y qué es lo que hacemos? Gastamos y gastamos y gastamos para vivir una apariencia. ¿Y el resultado cuál es? Crisis financiera. Porque para lo que realmente necesitamos el dinero, para lo que es vital, entonces tenemos que recurrir a préstamos. Y ahora nuestra familia simplemente son préstamos tras préstamos, más tarjetas de crédito para sacar una tarjeta y pagar a otra. ¿Por qué? Porque estamos detrás de las apariencias del hogar, aparentando lo que no somos. Y no solo es en las finanzas, como ya lo hablamos en la parte espiritual, que es lo más fuerte. ¿Por qué seguir aparentando? ¿Por qué no tener un presupuesto familiar donde decir, mira, esto es lo que yo me gano, esto es lo que yo puedo gastar? Y mostrarle a nuestros hijos, nosotros no podemos aparentar lo que no tenemos. Si los demás se ponen ropa de marca que pueden comprar, cuando un pantalón vale $150 o la cantidad que sea en pesos, mira, podemos comprar algo que vale 10 veces menos. Porque no podemos aparentar con marcas. Es nuestra realidad, miren el presupuesto de la familia. Pero vamos a vestirnos bien. Quizá no tenemos la última moda en la tecnología, pero tenemos lo básico que necesitamos, lo que está de acuerdo a nuestras capacidades. Nuestros hijos están aprendiendo a vivir de apariencias. Y por eso una de las prioridades para ellos es tener dinero. ¿Tener dinero para qué? Para demostrar que estamos en el mismo nivel que los demás. ¿Qué daño le estamos haciendo a nuestras familias? ¿Qué daño terrible les estamos haciendo a nuestros hijos al enseñarles a vivir una vida de apariencias? Pero especialmente, ¿qué daño espiritual les estamos haciendo a ellos? Porque la sabiduría que es humana, esa es la consecuencia. Pero yo alabo al Señor porque tú y tu familia están ahora practicando justicia. Ahora están viviendo misericordia, el verdadero amor. Y ahora hay transparencia. Ya yo como papá, ya no estoy disimulando, ya no estoy con mis máscaras, ya no estoy escondido de mis hijos. Soy en casa lo que soy afuera. Soy en mi trabajo lo que soy en la iglesia. Y soy en la iglesia lo que estoy en mi hogar, lo que soy en mi trabajo, lo que soy en mi escuela, en cualquier lugar donde yo estoy. Ese es otro de los resultados maravillosos de practicar justicia. La práctica de justicia nos ubica dentro de la familia de Dios.
no es nuestra sabiduría, sino es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es maravillosa para los seres humanos. Yo quiero mostrarte un versículo más. Quiero invitarte para que vayas por favor conmigo o más bien este es un pensamiento en el libro La familia de éxito, la página 160. La familia de éxito, la página 160, donde dice: los hijos tienen que ver en la vida de sus padres un espíritu consecuente con su fe. ¿Escucharon bien eso? Un espíritu consecuente con su fe, es decir, que sea lógico. Al llevar una vida que concuerde con sus principios y valores y al ejercer dominio propio, los padres podrán ir moldeando el carácter de sus hijos. El carácter de los hijos se moldea no con las cosas y las apariencias. El carácter de los hijos se moldea a través del ejemplo. ¿Recuerdan Mateo 24:14? Y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué significa eso? Que hay que vivir con testimonio. Y cuando mis hijos ven en mi vida que mi espíritu es consecuente con lo que yo creo, eso los impacta. Y eso los hace que sean diferentes. Y les permite a ellos también vivir vidas transparentes. Ganamos con eso que nuestros hijos no nos estén ocultando nada. Hoy es tan común que nuestros hijos oculten todo. Nos ocultan los accesos a internet que tienen, nos ocultan amistades, nos ocultan sus deudas, nos ocultan errores y luego nos sorprendemos cuando encontramos problemas increíbles. ¿Pero por qué nos sorprendemos si es lo que les hemos enseñado? Les hemos enseñado a tener vidas ocultas. Una cosa hacia los demás y otra cosa lo que yo soy. Y así están siendo con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros jugamos a hacer lo mismo con Dios. Una cosa somos delante de Él, en la iglesia, donde los demás nos ven, y otra cosa donde creemos que Él nos ve, pero recordemos que Él nos ve en todo lugar. Por eso, el que practica justicia vive en total transparencia con el Señor. Hay otro pensamiento que quiero compartir con ustedes. Pero ahora del libro El discurso maestro de Jesucristo, la página 25. Allí dice: cuando Cristo viva en el corazón, habrá limpieza y cultura en el pensamiento y en los modales. ¿Cuándo se va a cambiar nuestro pensamiento y nuestra forma de actuar? Cuando Cristo vive en nosotros. Dice: son fieles en los pensamientos y motivos del alma, libres del orgullo y del amor propio, humildes, generosos y como niños. Quiero utilizar los últimos minutos que tenemos para hablar sobre ser humildes y generosos como niños. ¿Qué es lo que hace un niño? ¿Por qué Jesús dijo en tantas ocasiones que debíamos ser como niños? Que si no somos como niños, no vamos a poder ver el reino de Dios. Que debemos ser como niños. ¿Por qué como niños? Porque el niño es transparente. Porque el niño no tiene máscaras. Si el niño ve que estás feo, el niño te va a decir sin problema: qué feo que estás hoy. El niño no busca apariencias. Él no está interesado en demostrar lo que no es. El niño lo que siente lo dice. Y a veces pasamos unas vergüenzas como padres, porque nuestros hijos a veces dicen lo que les parece y se equivocan. O por lo menos si dicen lo correcto, nos hacen ver muy mal. Pero esa es la naturaleza que Dios ha creado en los seres humanos. Por naturalidad, los seres humanos somos transparentes. Los seres humanos no nos guardamos apariencias. Los seres humanos somos los mismos. ¿Quieres ganar credibilidad en tu hogar? ¿Quieres ganar credibilidad frente a tu esposa, frente a tu esposo? ¿Quieres ganar credibilidad tú como hijo frente a tus padres? Demuéstrales que eres transparente. Demuéstrales que no estás viviendo apariencias. Demuéstrales que tú los amas, que tú confías en ellos. Y aunque sean tus errores, tú se los muestras porque saben que ellos te aman. No apariencias, sí la práctica de la justicia. Y cuando el ser humano vive en transparencia, el Espíritu de Dios, la maravillosa acción de su presencia, es una realidad en la vida, en la familia. Qué lindo es mirar a nuestros hijos y saber que no les estamos ocultando nada, que nos conocen tal cual somos y que ellos nos miran a nosotros y que ellos tampoco nos ocultan nada.
que se muestran tal cual son, porque practican justicia, porque viven el reino de Dios. ¿Quieres vivir esta experiencia en tu hogar? Toma la decisión de ser feliz. ¿Qué esperas para ser feliz con tu familia? Dile al Señor: Señor, quiero ser limpio de corazón. Quiero que tú me ayudes a vivir una vida transparente, para honra tuya y para testimonio a mi familia que tanto amo y que quiero verla conmigo en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga en esta nueva decisión que estás tomando. Alabado sea el Señor, porque no vas a esperar más, porque hoy es tiempo de ser feliz con tu familia. Que el Señor te bendiga.